El día del funeral de mi abuelo comenzó bajo un cielo gris y pesado que colgaba bajo sobre Newport, Rhode Island. El viento del mar soplaba a través de la vieja iglesia de piedra, trayendo consigo el olor a sal y lluvia. Recuerdo cómo las ventanas de vitrales apagaban la luz, y las velas titilaban contra el frío. Mi abuelo, Thomas Whitmore, llevaba 3 días muerto, y aunque me repetía que debía mantenerme fuerte, mis manos temblaban al mirar su retrato cerca del altar. Él había sido más que un hombre de negocios. Fue alguien que construyó un imperio de muelles y barcos. Transformó una pequeña compañía portuaria en una red de comercio global valuada en $500 millones. Pero más allá de eso, fue el único que me miró como si pudiera ser algo más que la decepción de la familia. Mis padres, Elena y Marcus Whitmore, estaban junto a mí, perfectamente compuestos. Llevaban el duelo como si fuera joyería, caro, pulido y público. Mi hermano, Bobby, conversaba con los invitados con su tono seguro de siempre, estrechando manos como si ya fuera el nuevo jefe de la familia. Yo no pertenecía a su mundo de ambición silenciosa y codicia educada. Para ellos, la pérdida era solo una palabra que se usaba antes de dividir lo que quedaba. Para mí, era algo personal. Cuando terminó la ceremonia, la multitud se dirigió al salón del fondo de la iglesia. Yo me quedé un momento junto al ataúd, pasando los dedos por el borde de la madera pulida. Recordé cuando el abuelo me llevaba de niña a los astilleros, como me alzaba para que pudiera ver más allá de la baranda y decía: «Mira allá, Katy. Ahí es donde comienza el mundo». Me enseñó sobre las mareas y las rutas comerciales, sobre cómo el trabajo construye la riqueza, pero el carácter la conserva. Tragué el nudo en mi garganta y susurré: «Adiós, abuelo», antes de salir para enfrentar a los demás. Más tarde esa tarde, nos reunimos en su mansión de Bellevue Avenue. La gran propiedad Whitmore parecía sacada de una pintura europea antigua: muros de piedra, columnas de mármol y candelabros que brillaban como fuego congelado. Era la casa que todos esperaban que pasara a mis padres. Habían vivido toda su vida esperando ese momento. Yo solo quería recordar al hombre que me enseñó a amar el sonido del mar. La abogada, Ruth Carter, llegó puntualmente a las 4. Era una mujer delgada, de cabello gris acero y una voz que podía cortar la seda. «Comencemos», dijo, abriendo una carpeta de cuero mientras todos nos sentábamos alrededor de la larga mesa de caoba del despacho. Mis padres se inclinaron hacia adelante. Bobby sonrió. Yo permanecí en silencio al final, con los dedos entrelazados, observando. Ruth comenzó a leer. Era una lista larga de propiedades, autos, acciones y cuentas. Mi madre recibió el superyate de Miami. Mi padre heredó los departamentos de Nueva York y la sede de la empresa. Y Bobby se quedó con la mansión. Sus sonrisas crecían con cada palabra. Sus risas eran suaves, pero llenas de soberbia. Cuando Ruth terminó una sección del documento, esperé, pensando que quizá lo mío vendría después. Pero en lugar de eso, hizo una pausa, sacó un sobre más pequeño de su maletín y me miró directamente. «Esto», dijo, «es para la señorita Katy Whitmore». Lo tomé con duda. El sobre era pequeño, delgado, color marfil, con mi nombre escrito a mano con la misma tinta elegante que mi abuelo usaba en sus cartas. Mi padre alzó una ceja. Mi madre esbozó una sonrisa burlona. Bobby soltó una risita baja. «¿Para mí?», pregunté en voz baja. Ruth asintió. «Sí. Lo selló personalmente antes de fallecer». Lo abrí con cuidado. Dentro había un boleto de avión a Ginebra, Suiza, con salida 2 días después. Detrás de él, doblada, había una nota escrita con su caligrafía firme y conocida. «Ve, sé valiente. El rey te espera». Eso era todo. Sin explicación, sin firma, solo la letra T. Mi madre fue la primera en reír, con ese sonido agudo y cruel que resonó por toda la habitación. «Nunca le importaste, Katy», dijo. «¿Un boleto? ¿En serio? Tal vez solo quería mandarte bien lejos». Bobby se unió, sonriendo. «Quizá pensó que te iría mejor en Europa. Nunca fuiste realmente una Whitmore». Apreté la nota en mis manos, sintiendo el papel arrugarse ligeramente bajo mi pulgar. «Están equivocados», dije, aunque la voz me temblaba. Él no haría esto sin un motivo. Mi padre suspiró, recostándose en la silla. «Katy,
Tu abuelo era excéntrico. Tal vez es un viaje sentimental. No lo pienses demasiado. Pero yo no podía dejarlo pasar. Mi abuelo siempre había sido deliberado, preciso. Solía decir que cada regalo lleva un mensaje, y cada mensaje esconde una lección. Si quería que fuera a Ginebra, no era por sentimentalismo. Era una prueba, o una puerta que quería que abriera. Esa noche, me senté junto a la ventana del pequeño ático que había elegido en lugar de la lujosa habitación de invitados. Desde ahí podía ver el océano más allá de los acantilados. La luz de la luna se reflejaba en las olas como hilos de plata. Leí su nota una y otra vez hasta que las palabras parecían susurrar en la oscuridad. El rey te espera. ¿Quién era el rey? ¿A quién quería que conociera? Abrí mi laptop y miré los detalles del boleto. El asiento era de primera clase, y había una reserva en el Hotel d'Angleterre, uno de los más exclusivos de Ginebra. Debió costar miles. Mi abuelo había planeado esto cuidadosamente. Me di cuenta de que incluso en la muerte, seguía guiándome hacia algo, tal vez algo más grande de lo que podía entender. A la mañana siguiente, mis padres actuaron como si nada hubiera pasado. Bobby presumía sobre los decoradores que pensaba contratar para la mansión. Mi madre hablaba de fiestas en el yate, y mi padre llamaba a abogados para discutir el control de la empresa. Yo me sentía invisible, pero prefería que fuera así. Empaqué una pequeña maleta en silencio. Algunos vestidos, mi pasaporte y la carta. No le dije a nadie que me iba. Si se burlaban otra vez, tal vez no tendría el valor de hacerlo. En el aeropuerto, mientras esperaba en la fila para abordar, vi mi reflejo en el cristal. Me veía aterrada y viva. Quizá por primera vez en años, hacía algo por mí misma. Cuando anunciaron el abordaje, respiré hondo y di un paso al frente. Casi podía escuchar la voz de mi abuelo. Ve, Katy. El mundo comienza donde termina tu miedo. Mientras el avión despegaba, las luces de América se extendían debajo de mí, pequeñas chispas doradas que se desvanecían en la oscuridad. Apoyé la frente en la ventana y susurré. Voy, abuelo. Te escucho. En algún lugar sobre el Atlántico, Europa me esperaba, y con ella, la verdad detrás de un sobre que había cambiado todo. No sabía que me aguardaba en Ginebra, pero si sabía esto, fuera lo que fuera, ya no sería solo una historia. Se convertiría en la mía. El avión descendió bajo un cielo tan pálido que parecía plateado. La suave luz de la mañana se reflejaba sobre Ginebra como vidrio disperso. Apoyé la frente en la ventana y exhalé lentamente. Apenas había dormido durante el vuelo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la letra de mi abuelo. El rey te espera. El aeropuerto de Ginebra era limpio, silencioso y eficiente. Todo parecía moverse con su propio ritmo tranquilo. Al pasar por migración, mi corazón latía con fuerza. ¿Qué estaba haciendo allí? Las risas de mis padres aún resonaban en mi mente, filosas como cuchillas. Nunca le importaste. Quería demostrar que estaban equivocados. No a ellos, sino a mí misma en la sala de llegadas. Escaneé a la multitud que esperaba, sin saber qué esperar. Entonces lo vi. Un hombre alto, con un traje negro impecable, sostenía un cartel blanco con las palabras: Señorita Katy Whitmore, el rey la espera. Por un segundo me quedé inmóvil, mirando. Mi pulso se detuvo. Las palabras parecían casi teatrales. ¿El rey? Pregunté al acercarme, apenas en un susurro. El chofer sonrió con cortesía. Sí, señorita. El señor Elliot King. La está esperando. Hablaba con un acento británico pulido, y cuando tomó mi equipaje, lo hizo con una precisión silenciosa. Lo seguí hasta un Bentley negro brillante que esperaba junto a la acera. Mientras conducíamos por la ciudad, trataba de juntar las piezas de lo poco que sabía. Mi abuelo solía viajar a Europa en sus últimos años, Ginebra, Londres, a veces París, pero jamás mencionó a alguien llamado King. El auto rodeó el lago, donde la luz del sol se deslizaba sobre la superficie y los cisnes flotaban como barcos blancos y lentos. Torres modernas de cristal se alzaban junto a antiguas villas de piedra, y el aire olía levemente a café tostado y lluvia. El chofer finalmente giró por un camino privado bordeado de castaños, deteniéndose frente a un edificio discreto de piedra gris pálida. Esto es King Goldings, señorita, dijo, abriendo mi puerta.
El señor King la recibirá ahora. Dentro, el vestíbulo era minimalista. Pisos de mármol pulido, una luz dorada suave y un mostrador con una sola orquídea. El aire olía a madera de cedro. La recepcionista me saludó por mi nombre y me condujo a un elevador privado. Mi estómago se apretó mientras subíamos. Cuando las puertas se abrieron, me encontré en una oficina espaciosa, con ventanas del piso al techo que daban al lago. Un hombre estaba de pie al fondo, mirando hacia el cristal. Se giró al verme entrar. Era alto, elegante, con el cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, y un traje hecho a la medida con una precisión natural. Katy Whitmore, dijo con calidez, avanzando con una sonrisa amable y conocedora. Te pareces tanto a tu abuelo cuando vino a verme por primera vez. Soy Elliot King. Su apretón de manos fue firme pero gentil. Conocí a tu abuelo mejor que la mayoría, continuó. Juntos construimos la mitad de la red comercial del Atlántico. Me confió cosas que no le dijo a nadie más. Me señaló una silla. La habitación combinaba arte y negocios, pinturas al óleo de puertos, maquetas de barcos de carga y estanterías llenas de libros y registros. En una pared colgaba un retrato de mi abuelo, pintado en sus últimos años. Verlo me apretó la garganta. Elliot sirvió té en delicadas tazas de porcelana. Tu abuelo era un visionario, dijo. Siempre pensaba en siglos, no en años. Lo que tu familia heredó, la casa, el yate, los autos, fue solo la superficie, el legado público. Pero el verdadero trabajo, la base de su fortuna, era algo completamente distinto. Me incliné hacia adelante, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. ¿Qué quiere decir? Abrió un cajón y colocó una carpeta de cuero gruesa sobre el escritorio. Quiero decir que el 90% de lo que construyó estaba oculto a simple vista. Compañías fantasma que sostenían fideicomisos y asociaciones, todo diseñado para proteger el verdadero imperio. Puertos, líneas navieras, terminales de combustible, redes de energía y servicios financieros que conectan América y Europa. Lo administramos juntos durante 30 años. Lo miré, tratando de procesarlo. ¿Y ahora quién es el dueño? Elliot sonrió apenas, con la serenidad en sus ojos azules. Por eso estás aquí, Katy. Tu abuelo me dejó como administrador temporal. Pero en sus últimas instrucciones fue muy claro. Cuando Katy llegue, entrégale la verdad, no los juguetes. Parpadeé. ¿La verdad, no los juguetes? Él creía que eras la única que se interesaba en lo que el trabajo significaba, no solo en cuanto valía, explicó Elliot. Vio en ti esa chispa, la misma hambre que él tuvo alguna vez. Giró la carpeta hacia mí. Mis ojos recorrieron las páginas, documentos sellados, listas de subsidiarias y cuentas en ciudades que solo conocía por libros. Zúrich, Nueva York, Londres, Houston, Savannah, Rotterdam. Cada página mostraba cifras tan grandes que parecían irreales. Al final, vi el total. 12.000 millones 34 millones. ¿12.000 millones? Susurré, apenas respirando. Elliot asintió lentamente. Cada centavo te pertenece ahora. Me quedé congelada, las palabras suspendidas entre nosotros. Intenté hablar, pero no pude. Mi abuelo, el hombre que solo me había dejado un boleto de avión, en realidad me había dejado todo. Elliot me sirvió más té. Quiso que comprendieras antes de heredar poder. Por eso te envió conmigo. Los demás, vaciló un momento, obtuvieron lo que creían querer. Pero tú, Katy, recibiste lo que él realmente construyó. Las lágrimas me llenaron los ojos sin poder detenerlas. Creía en ti completamente, dijo Elliot. Decía que eras la única que lo escuchaba. Por un largo momento no pude decir nada. La ventana reflejaba nuestras siluetas, el mentor sereno y la heredera atónita, contra el brillo azul del lago. Recordé las risas de mis padres, la arrogancia de mi hermano y mi propia promesa en el avión. Probaré que merezco su confianza. Elliot deslizó la carpeta hacia mí. Firma estos documentos de transferencia. El resto es solo logística. Yo seguiré como tu consejero hasta que decidas lo contrario. Pero no te equivoques, este imperio es tuyo ahora. Mis manos temblaban mientras tomaba la pluma. Pensé en la nota de mi abuelo. Ve, sé valiente. La tinta fluyó suavemente mientras escribía mi nombre, letra por letra,
sellando mi destino. Cuando terminé, Elliot cerró la carpeta y dijo en voz baja: «Bienvenida a tu herencia, señorita Whitmore. Ahora eres una de las mujeres más ricas de América». Solté una risa temblorosa. «No se siente real». «Lo será», respondió con una sonrisa. «Con el tiempo. Pero recuerda, tu abuelo no construyó esto para el lujo, sino para el legado. Úsalo con sabiduría». Miré por la ventana hacia los Alpes lejanos y supe que mi vida se había dividido en dos: el mundo antes de Ginebra y el mundo después. La chica que llegó en ese vuelo ya no existía. En su lugar estaba alguien nuevo, alguien a quien mi abuelo había preparado en silencio para este momento. No sabía aún qué haría con 12.000 millones, pero estaba segura de algo: jamás dejaría que me convirtieran en uno de ellos. Y mientras salía de King Goldings aquella tarde, con el lago brillando bajo el sol poniente, escuché otra vez la voz de mi abuelo en mi memoria, cálida y firme como siempre. «Sé valiente, Katy. El mundo comienza contigo». Esperaba que amaras el trabajo más que el brillo. Las palabras me llegaron al fondo del alma. Pensé en aquellos veranos en los que me llevaba a los astilleros, con el olor a alquitrán y sal en el aire, mientras me explicaba la importancia de pagarles a los estibadores antes que a nadie. «Ellos son los que te mantienen a flote, Katy», me dijo una vez, entregándome una hoja de nómina. «Nunca olvides quién construyó tu riqueza por ti». Esa noche, después de que Ruth se fue y Elliot se retiró a su habitación de huéspedes, recorrí sola la mansión. Quería verla de nuevo con otros ojos, no como la herencia grandiosa que alguna vez envidié, sino como el relicario de un hombre que ya me había dado algo mucho más grande. La casa estaba en silencio. Pasé junto a los retratos de mis antepasados, que me observaban con sus miradas pintadas y frías, pero por primera vez, ya no me daban miedo. Entré otra vez al despacho de mi abuelo y me senté detrás de su escritorio. Aún olía ligeramente a cedro y a viejo whisky. Abrí cada cajón, buscando algo, quizás una nota, una señal de que él sabía que algún día volvería aquí. En el cajón inferior, pegado bajo la madera, encontré un pequeño papel doblado, amarillento por el tiempo. Me temblaban las manos cuando lo despejé. Con su inconfundible letra, decía: «Construye cosas que duren. Paga a la gente a tiempo. Nunca presumas». Reí suavemente entre lágrimas. Así era él, directo, con los pies en la tierra, humilde. Me había dejado 12.000 millones de dólares, y aún así me recordaba que debía mantenerme firme. Presioné la nota contra mi pecho y susurré: «No lo olvidaré, abuelo». Después subí las escaleras, no hacia la suite principal que mi madre había reclamado, sino al pequeño cuarto del ático donde dormía de niña. Las paredes seguían cubiertas con el viejo papel tapiz floral y la ventana aún se atoraba un poco al abrirla. El viento del mar entró, trayendo consigo el olor a sal y pino. La luz de la luna se derramaba sobre el piso de madera, dibujando líneas plateadas donde alguna vez jugué con mis barcos de madera. Me senté en la cama angosta, con la carpeta de cuero a mi lado, sintiendo el peso de las llaves en mi bolsillo, las llaves de puertos, torres y empresas que se extendían por continentes. Debería haberme sentido abrumada, incluso aterrada. Pero no. Sentí paz. Eso era lo que mi abuelo había visto en mí, la capacidad de cargarlo todo sin dejar que me aplastara. Por primera vez en días, sonreí. La casa crujía con el viento, pero sabía que ya no era realmente de ellos. Era solo una cáscara, un eco de un legado que ahora me pertenecía. La verdadera casa no estaba hecha de piedra ni de mármol. Estaba hecha de trabajo, de barcos y de personas, y de propósito. Y mientras el mar murmuraba afuera de mi ventana, finalmente me dormí. Ya no era la nieta olvidada. Era la heredera legítima de todo lo que mi abuelo había construido. A la mañana siguiente, el sol entró cortante y brillante, atravesando la neblina gris del Atlántico que cubría Newport. Apenas había dormido. Las gaviotas gritaban más allá de los acantilados y la primera luz dorada se deslizaba sobre los pisos de mármol del despacho de mi abuelo. Me senté en su escritorio, el mismo lugar donde él alguna vez trazó rutas de navegación enteras. Su mapa aún estaba doblado cuidadosamente en los cajones. Frente a mí estaban los documentos de Ginebra, los fideicomisos, las escrituras de transferencia, la prueba de que todo, cada barco, puerto y dólar, ahora era mío. La paz no duró mucho.
Las puertas se abrieron de golpe, acompañadas por el sonido familiar de los tacones de mi madre. «Nos enteramos», gritó. «¿Es cierto, Katy?» Detrás de ella venían mi padre, con el rostro rojo de incredulidad, y Bobby, que parecía entre furioso y asustado. Me levanté despacio. «Sí», dije con calma. «Es cierto. El abuelo me dejó el verdadero negocio. Lo demás, la casa, el yate, los autos, eran solo adornos. Lo que tengo ahora es el imperio». Mi padre dio un paso al frente, la voz temblando entre enojo y persuasión. «Entonces vas a necesitar ayuda para manejarlo. Eres joven, Katy. Podemos encargarnos de la empresa por ti, de los ejecutivos, las finanzas». «No», lo interrumpí, con un tono tranquilo pero definitivo. «No lo harán». Él parpadeó. «¿Qué quieres decir con no?» «Nunca preguntaron qué necesitaban los trabajadores», dije. «Solo preguntaban cuánto costaba». Luego me giré hacia mi hermano. «Y tú hablaste de esta casa como si fuera un trofeo, no un hogar. El abuelo no construyó su legado para que posáramos en el salón de baile». Bobby apretó la mandíbula. «¿Y crees que tú puedes hacerlo mejor?» «No lo creo», respondí suavemente. «Lo sé». Sus voces se elevaron, acusaciones, excusas, súplicas. Pero yo ya no sentía nada, salvo una calma fría y firme. «Esta fortuna no necesita otra fiesta Whitmore», dije. «Necesita propósito. Voy a empezar con la gente que la mantuvo viva, las tripulaciones, los estibadores, los choferes, los empleados de oficina que mantuvieron los puertos funcionando mientras nosotros festejábamos aquí dentro». Mi madre cruzó los brazos. «Suenas igual que él», escupió. «Siempre persiguiendo el trabajo en vez de la comodidad». «Ese es el mejor cumplido que me has hecho», respondí en voz baja. En ese momento entró Elliot King, su cabello plateado brillando bajo la luz de la mañana. Miró a cada uno antes de hablar. «Katy ha tomado su decisión», dijo con voz firme. «Y yo la respaldo». El rostro de mi padre se endureció, pero guardó silencio. Mi madre susurró algo a Bobby, que dio media vuelta y salió furioso. Sus pasos resonaron en el pasillo de mármol. Cuando la puerta se cerró, el silencio pesó más que los gritos. Me volví hacia la ventana y miré el mar. Las olas golpeaban los acantilados, serenas, pero poderosas. Respiré hondo, dejando que el aire salado me estabilizara. «Llamaré a Ruth Carter», dije al cabo de un momento. «Organizaremos reuniones en Nueva York y Houston esta semana. Después quiero visitas a Savannah y Chicago. Necesito ver cada operación, hablar con cada equipo, entender de verdad cómo se mueve el dinero». Elliot sonrió levemente. «Eso es exactamente lo que habría hecho tu abuelo». «No quiero sentarme sobre esta fortuna», dije. «Quiero hacerla crecer de la manera correcta. Inversión real, impacto real. Voy a reconstruir nuestros programas de capacitación, mejorar los planes de salud para los trabajadores y abrir una escuela aquí en Newport, donde los jóvenes aprendan logística, ingeniería y finanzas comerciales». El abuelo creía más en las personas que en las ganancias. «Ya es hora de que alguien lo recuerde». Él asintió, satisfecho. «Ya comenzaste tu reinado, Katy. Pero no como una reina, sino como una constructora». Solté una risa suave. «Constructora suena perfecto». Cuando Elliot salió para hacer las primeras llamadas, caminé afuera sola. El viento traía el grito de las gaviotas y el golpe constante de las olas. Me detuve al borde de la terraza, mirando las banderas que ondeaban en el pórtico. América y Europa, lado a lado. Mi abuelo había amado ambos mundos, y ahora yo llevaba a los dos dentro de mí. Pensé en aquel momento en Ginebra, cuando el chofer sostenía el cartel que decía: «El rey la espera». Creí que iba a conocer a alguien poderoso, alguien que cambiaría mi vida. Pero ahora entendía la verdad. Nunca hubo un rey esperándome. El rey era el trabajo, la responsabilidad, el legado que exigía valor en lugar de codicia. El viento me despeinó mientras la mansión brillaba detrás de mí. Susurré al aire salado. «No había ningún rey, abuelo, solo tu confianza en mí». Y por primera vez desde el funeral, no me sentí perdida. Me sentí lista. No había corona, ni trono, solo un mundo vasto y esperándome. No había rey. Había trabajo.
Había una promesa.